Buenas noches para todos. Damos inicio a la conferencia de prensa del profesor José Arruda, técnico del Deportivo Trinidense. Profe, ¿qué tal? Buenas noches, profe. Lo que significa reencontrarse con la victoria después de que fue la sorpresiva derrota de la fecha anterior, lo que significa para ustedes los 3 puntos. Buenas noches. No, la verdad que muy contento, ¿verdad? Lastimosamente tropezamos el partido anterior, donde por ahí no tuvimos la actitud, la forma de jugar, ¿verdad? Yo creo que se demostró ese carácter para enfrentar a un gran rival como Emiliano, ahora que venía de ganar también. Y bueno, felicitar a los jugadores porque creo que interpretaron lo que nos pasó el partido anterior. Jugamos un partido difícil de mucha segunda pelota. Bueno, creo que tuvimos también oportunidades, creo, para no sufrir tanto, pero bueno, contento con la victoria. José, buenas noches para ABC Cardinal. Bien, benefició indudablemente ese gol tempranero. Después aquietaron la pelota, jugaron atrás del piso y, como bien ya decías, tuvieron posibilidad de gol, pero ¿qué pasó? Se apresuraron, un poco de ansiedad para llegar al segundo y ir cerrando el partido, aunque más allá del 1-0 no se sufrió mucho hoy. Sí, yo creo que no sufrimos mucho, ¿verdad? Pero bueno, siempre el 1-0 y de por ahí la forma de juego de Emiliano también, de las pelotas largas, complican, ¿verdad? Nos faltó por ahí un poquito más de tranquilidad o mejor toma de decisión, ¿verdad? Porque tuvimos jugadas claras, ¿verdad? La de Román, la de Fer, muchos contragolpes por ahí que no acertamos el último pase, ¿verdad? Entonces yo creo que también por lo que no jugábamos hoy, ¿verdad? Queríamos ganar el local, hacernos fuerte, que nos estaba costando. Y bueno, creo que se hizo un partido bueno, de acuerdo a lo que también el clima, la cancha chica, donde Emiliano también es muy intenso. Y bueno, creo que tuvimos a la altura de este partido y por sobre todo interpretamos el partido que se iba a dar. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Dani Troche, Radio 1 de marzo. Profe, ¿qué sensación le genera lo siguiente? Termina la primera rueda, el Trinidense está en el podio. Evidentemente todavía no terminó el campeonato, pero sin duda es algo una posición para medir ya fuerzas a partir de ahora, porque empieza la segunda rueda. ¿Para qué está Trinidense? Ya jugó Copas Internacionales anteriormente. ¿Para qué está este Trinidense José Arruda y demostrar eso que usted va a mencionar, ¿no?, en la segunda rueda? No, y estamos contentos, soñamos siempre como venimos hablando. Yo creo que el sueño no te puede quitar nadie, pero no tenemos esa mochila, sí trabajar, porque el margen de error se va disminuyendo, ¿verdad? Porque estamos entrando en la segunda rueda del clausura, quedan 11 partidos, ¿verdad? Ahora seguir trabajando de la misma forma, por ahí no volver a caer en ese bajón que tuvimos contra Tecletar, y pues Dios va a decir dónde tenemos que llegar, ¿verdad? Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir enfocados en salir todos los partidos de esta manera, porque ahora todo va a ser más difícil en el tramo final del campeonato, normalmente así. Y bueno, ahora prepararnos, recuperarnos y enfrentar a un gran rival como Recoleta. Damos por finalizada la conferencia. Muchas gracias a todos.